Muy buenas noches, amigos de YouTube. Bienvenidos a esta serie de programas que vamos a hacer con respecto al cáncer de mama. La primera parte de esta entrega tiene que ver con la biología celular del cáncer. Aquí hablaremos de las características generales que hacen que una célula se convierta en una célula transformada, en una célula proliferante y eventualmente una célula con capacidad de invadir otros tejidos. Así que por lo tanto definamos qué es cáncer. Cáncer es un grupo de enfermedades que se asocia a una patología originada por células que han perdido su capacidad de controlar su crecimiento. Todas las células nacen, crecen, se reproducen y mueren en determinados tiempos. Algunas células adoptan características que las hacen crecer más de la cuenta y eventualmente inmortalizarse. Aquí tenemos células que crecen de manera normal, dan células que tienen las mismas características y eventualmente en una división celular una de las hijas adquiere características que hacen que pierda el control de su crecimiento. ¿Qué significa esto? Que ahora estas células van a poseer características diferentes a sus progenitoras y que las van a hacer que crezcan indefinidamente. Estas células con características de crecer y proliferar de manera descontrolada normalmente mueren por un proceso que se conoce como apoptosis. Normalmente estas células deben de ser reconocidas por las células del sistema inmune. Sin embargo, estas células también han adquirido mecanismos que les permiten evadir la acción del sistema inmune. Eventualmente, ese sería motivo de generar otra serie de videos. Estas células que han adquirido estas características de crecer de manera descontrolada, a su vez pueden originar diversas células con características diferentes. Cada una de estas va adquiriendo una característica propia. Por lo tanto, cuando analizamos una masa tumoral nos podemos encontrar células que tienen diferentes características que las hace únicas y que eventualmente le va a conferir una capacidad de emigrar o no emigrar a distintos órganos, que eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Aquí tenemos lo que de manera normal ocurre. Las células, como yo les había comentado, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por cada célula muerta se debe de generar una célula nueva. Ese es el balance natural. Por cada células que mueren tenemos que reemplazarlas por células nuevas. Sin embargo, en el cáncer se produce un desbalance. ¿Por qué? Porque el número de células que mueren no son reemplazadas por el número de células nuevas. Al contrario, estas células nuevas pueden ser 2 veces o 3 veces más de las células que mueren. Y entonces esto ya es un desequilibrio que va a producir alteraciones en los órganos o tejidos en donde se encuentre este fenómeno. Hay algunos términos que tenemos que ir conociendo porque los vamos a manejar más adelante. Entonces, cuando hablemos de neoplasia nos estamos refiriendo a una gran cantidad de células que nos van a formar básicamente lo que llamamos tumores. La hiperplasia la vamos a reconocer por un excesivo número de células. La displasia es cuando una célula deja de parecerse a su célula progenitora. Los carcinomas in situ, los tumores in situ, es un grupo de células que se quedan en un solo sitio. Cuando hablamos de células invasivas, entonces son células que se originan en un sitio y tienen la capacidad de irse a distintos órganos o tejidos, como vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el ejemplo de la hiperplasia. Tenemos un crecimiento de células normal que respetan ese balance de células muertas por células que están naciendo. Acá ya tenemos un ejemplo donde las células aumentan y son mayor al número de células que mueren. Sin embargo, estas células son iguales a
las células progenitoras. En el caso de la displasia tenemos el crecimiento excesivo, pero algunas de estas células dejan de parecerse a las células progenitoras. En el caso de los tumores tenemos un crecimiento de algún grupo de células que han adquirido esa capacidad de proliferar en una región. Ese crecimiento se vuelve a ser más grande, se sigue haciendo más grande, y finalmente algunas de estas células adquieren características que les permiten viajar o emigrar a otros sitios. Este fenómeno se conoce como metástasis. Hablamos de tumores benignos cuando esos tumores se quedan en una sola región y que normalmente no van a emigrar a otros lados. Por ejemplo, en el cáncer de mama, un tumor benigno serían los fibroadenomas. Hablamos de tumores malignos cuando estos tumores se generan en un órgano y tienen la capacidad de invadir otros órganos y tejidos, que esos son los más peligrosos. En el caso del cáncer de mama estaríamos hablando del carcinoma tal infiltrante, que vamos a ver más adelante. Aquí tenemos como un crecimiento tumoral se puede quedar en una sola región, eso vamos a llamar tumor benigno. Sin embargo, hay otro tipo de células que pueden tener esa característica de crecer y además de emigrar a otros lugares, ¿no? Van generando nuevos vasos sanguíneos por los cuales se van escapando estas células y van a llegar a los distintos órganos. Obviamente las células ya saben a dónde ir. Eso lo vamos a ver más adelante, que las células tienen marcas en la superficie celular que les permite ser reconocidas por otras células y eventualmente las vas distribuyendo a los distintos órganos donde se van a ir a alojar. Aquí está otra vez la metástasis, ¿sí? Invasión, tenemos de un tejido, empiezan a crecer, invaden los tejidos vecinos y hablamos de metástasis cuando empiezan a emigrar por el sistema linfático o por los vasos sanguíneos para ser distribuidos a otros tejidos. Esto que les estoy comentando ocurre en todos los tipos de cáncer, en los cánceres de pulmón, en los cánceres de estómago, en los cánceres de próstata, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a hablar más adelante de las características del cáncer de mama. Vamos a ver, para terminar el día de hoy, qué factores nos van a predisponer al cáncer. Hablamos de que el cáncer es un grupo de enfermedades que tienen un origen multicausal. Entonces estamos hablando de agentes físicos como las radiaciones ultravioletas, los rayos cósmicos, las radiaciones gamas. Hablamos de agentes químicos, como pueden ser metales pesados, como pueden ser algunos medicamentos, y eventualmente la herencia, las predisposiciones genéticas en nuestra familia. Hay personas que han tenido cáncer, eventualmente nosotros podemos tener esa predisposición. En el cáncer de mama, un 25% de los cánceres que se van diagnosticando tienen características de ser heredadas. Terminamos esta primera entrega hablando de los factores, de las características generales de las células tumorales, para la siguiente entrega hablar ya de lo que es la anatomía de la glándula mamaria, las clasificaciones de cáncer de mama y algunas de las características más importantes. Bueno, espero que esta información les sea de utilidad. Dejar su comentario aquí abajo y nos estamos viendo.